Hoy, en Bisturí, la disección de la enfermedad, dedicaremos el capítulo al sistema respiratorio. Conoceremos sus padecimientos más frecuentes y la forma como deben ser detectados y tratados. Quédese con nosotros. El asma como enfermedad es una enfermedad inflamatoria que afecta a la vía respiratoria. Y esta inflamación está condicionada por liberación de sustancias celulares o de sustancias que esas a la vez liberan elementos celulares que provocan la inflamación. La liberación de estas sustancias inicialmente está provocada por estímulos externos, como son los alergenos o las infecciones o los cambios de temperatura, y los estímulos internos, los elementos internos, son las sustancias propias que provocan la inflamación una vez que se desencadena ese estímulo. Le llamamos a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, ¿sí? Y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se deriva en dos grandes espectros clínicos, como es la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Tanto el asma como EPOC, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se conocen desde los tiempos de Hipócrates. Tanto una como otra ya fue definida en el contexto clínico probablemente, no como una enfermedad como se conoce ahorita, con todos los aspectos clínicos, anatomopatológicos y fisiológicos que se conocen ahorita, pero sí ya se definía desde entonces. Y en aquel entonces el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se trataba con inhalaciones de diferentes sustancias y hierbas, incluso a veces hasta con tabaco. Y ahora se sabe que todo eso pues, es contraproducente. A partir del descubrimiento del estetoscopio por Laennec en 1800 ha cambiado el contexto de ambas patologías, y a partir del siglo XX ya se comienza a definir así como enfermedad. Ya para el siglo XX, cuando cambia el concepto de las enfermedades respiratorias hacia ya una especialidad, hacia ya una ciencia basada en el estudio y el tratamiento de las enfermedades respiratorias, en las que abarcaban ya no solamente las enfermedades infecciosas pulmonares, sino también de origen pulmonar de otras áreas, incluyendo también las enfermedades cardiorrespiratorias. Esto se desarrolla evidentemente en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde aparecen los primeros neumólogos en México. El asma es una enfermedad crónica de los bronquios que provoca ataques recurrentes de tos diurna y nocturna, silbidos de pecho o ruido al respirar y la falta de aire ante estímulos como climas fríos y húmedos, polen, hongos, ácaros, polvo, mascotas, contaminación ambiental e infecciones virales. La mayoría de los casos comienza en la niñez o la adolescencia. La Organización Mundial de la Salud calcula que 235 millones de personas de todo el planeta viven con asma. Pero la afección no siempre es diagnosticada, aunque los casos se han duplicado desde 1960. 8 de cada 10 muertes por asma ocurren en países pobres como México. Se trata de una enfermedad cara e incapacitante. Los costos de su atención pueden ser mayores que los del SIDA y la tuberculosis juntos, y en países como España es la primera causa del ausentismo escolar y la cuarta causa del ausentismo laboral. La tasa de mortalidad es baja en comparación con la de otros males crónicos. Aún así, cada año mata a por lo menos 250.000 de personas en el mundo. Se calcula que en México 1 de cada 10 niños tiene asma. La afección es incurable, pero con un diagnóstico y tratamiento adecuados se puede controlar muy bien. El asma es un verdadero problema de salud pública en el mundo. Estamos hablando de que un paciente que desarrolla asma puede ser una causa de ausentismo laboral, y eso de alguna manera desde el punto de vista social y económico es muy importante, tanto para el enfermo como para el lugar donde trabaja. Entonces es un verdadero problema. En el caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no se queda atrás. Tanto el asma como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en donde se integran bronquitis crónica y enfisema, son de las principales enfermedades, están dentro de las 10 enfermedades respiratorias más comunes en nuestra población. El costo de un tratamiento tanto de asma como EPOC son de aproximadamente, estamos hablando de 5,000 pesos al mes. Eso es lo que representa en cuanto a costo de medicamentos. Se calcula pues en Estados Unidos que el asma bronquial, tanto el asma como EPOC, más o menos representan un costo como aproximado de $18 billones anuales. En el IMSS se ha reportado
que en cuanto a costos indirectos y directos de la enfermedad, en el caso del asma, representa un costo de 10 billones de pesos al año. Pero tenemos otro grupo de pacientes que pueden hacer crisis asmática o una exacerbación de bronquitis, que pueden llegar a hospitalizarse. Estamos hablando de ahí que el costo por día en un paciente hospitalizado incrementa hasta 10,000 pesos al día. Y si requiere asistencia ventilatoria o soporte ventilatorio o terapia intensiva, este costo se va por día a 21,000 pesos. Si no están bien controlados, es una calidad de vida muy difícil para el paciente. Son pacientes que no duermen bien porque se están despertando por la noche por una exacerbación o porque te presentan tos, ¿sí? No duermen. Su rendimiento obviamente en la escuela, su rendimiento laboral es muy bajo. Entonces un paciente que no está bien controlado repercute muchísimo tanto a nivel académico como a nivel también laboral. El asma afecta sobre todo al sistema respiratorio. Las vías respiratorias son tubos que conducen el aire que entra y sale de los pulmones. En las personas que viven con este padecimiento, las vías respiratorias se encuentran inflamadas o hinchadas. Por esta razón, los estrechos tubos conductores del aire son muy sensibles y tienen reacciones exageradas si los enfermos inhalan ciertas sustancias. Cuando las vías respiratorias reaccionan, los músculos que las rodean se contraen o aprietan. Esto estrecha a las propias vías y provoca que llegue menos aire a los pulmones. Se trata de un círculo vicioso, pues cuando empeora la inflamación de las vías respiratorias, las células de estos tubos conductores producen más moco de lo habitual, y el moco, pegajoso y espeso, deja todavía menos espacio para el paso del aire. Cada vez que las vías respiratorias se inflaman, los síntomas empiezan. En síntesis, durante un ataque de la enfermedad, el revestimiento de los bronquios se inflama. Esto provoca que las vías respiratorias se estrechen y disminuya el flujo de aire que entra y sale de los pulmones. Los desencadenantes principales del asma son el contacto con infecciones de las vías respiratorias. En este caso puede ser virales o bacterianas. El contacto con los alergenos son sustancias que le hacen daño a la persona, que las inhala, como es el estar en contacto con la cucaracha, con el polvo casero, con los ácaros, con los cambios de temperatura, el inhalar aire frío. El cambio de temperatura brusco, en ocasiones de estar en un lugar calientito, salen al aire frío, los hace que se pueda desencadenar la inflamación y el ataque de asma. Pueden ser factores genéticos, factores ambientales principalmente, y que pueden desarrollar una inflamación de la vía aérea, principalmente en las personas jóvenes, niños y jóvenes, aunque no descarta también la incidencia también en la edad adulta. Pero también en los casos de pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, que su padecimiento está en el estómago, pero se caracteriza por agruras o reflujo, también pueden desencadenar ataques de asma. Los que tienen rinitis crónica o enfermedades de las vías respiratorias que ocluyen las vías respiratorias y que los obliga a respirar por la boca, también pueden presentar asma bronquial asociado a una mala función de las vías respiratorias superiores. Quizás el tabaquismo es el agente etiológico más importante, que en un 80% desarrollan bronquitis crónica o enfisema pulmonar. Otros factores son también de tipo ocupacionales, como personas que trabajan en algunas empresas donde hay solventes, donde hay algún tipo de humos industriales, por ejemplo. O también en el caso de las amas de casa que cocinan con el humo de la leña. Una exposición más de 200 horas pueden favorecer también a bronquitis o enfisema pulmonar. Y por último, el estrés también. Los cambios de ánimo en el paciente, principalmente la ansiedad, pueden también favorecer en un pequeño rubro de la población ataques de asma. Se requiere hacer pruebas como una radiografía de tórax para hacer observar algunos hallazgos que pueda presentar. Es una radiografía de tórax, pero el estudio de función respiratoria más importante para estos pacientes es un estudio que se llama espirometría. Y la espirometría nos va a ayudar a determinar tanto el flujo de aire o el grado de obstrucción de aire a nivel pulmonar, como incluso también
el volumen pulmonar, el tamaño de los pulmones. Las causas del asma no se conocen del todo, pero se sabe que el factor de riesgo más importante es la inhalación de productos como los contaminantes del aire, los ácaros del polvo, que viven en la ropa de cama, las alfombras y los muebles tapizados, la caspa de los animales domésticos, los pólenes y mohos de los espacios abiertos como los parques y el humo de tabaco. La enfermedad está ligada con las emociones, pues algunos ataques sobrevienen luego de episodios de ira y de miedo. En algunas personas, los ataques de asma pueden desencadenarse tras el ejercicio físico o el consumo de medicamentos como la aspirina y varios antiinflamatorios, así como las medicinas que se usan para el control de la hipertensión, algunos problemas cardíacos y la migraña. La vida en las ciudades también se asocia con un aumento de los casos de esta enfermedad, igual que el hábito del tabaco en el hogar. Algunos estudios sugieren que provoca asma no solo la contaminación, sino también el exceso de higiene en los primeros años de vida y el abuso de detergentes y desinfectantes. Paciente con bronquitis o paciente con enfisema son síntomas muy similares también. Ellos se presentan más con tos, por las mañanas es muy frecuente la tos, se presentan con dificultad para respirar, incluso pueden presentar algunas veces dolor del tórax, dolor en el pecho, ir desarrollando progresivamente la falta de aire, que es la principal molestia del paciente con enfermedades respiratorias. El paciente en ocasiones cuando ya tiene afectado su pulmón, siempre y cuando no pierde el 50% de su función, el paciente puede no percibir la enfermedad si no hace ejercicio intenso. Entonces, hasta después de que ya el pulmón perdió más del 50% de su volumen respiratorio forzado primero y segundo, el paciente comienza a percibir que se fatiga. Y si no deja de fumar, la enfermedad es progresiva hasta llevarlo a la incapacidad total, hasta incluso estando sentado, presentar datos de falla respiratoria y tener que requerir oxígeno para estar bien. Y en el caso del asma, ¿no? Puede haber periodos en que el paciente está estable, asintomático, y se activa su enfermedad cuando hay algún factor que la estimula. Hay que recordar que más o menos el 80% de los pacientes tienen asma de tipo alérgico. El asma es una enfermedad que si se controla adecuadamente, los pacientes pueden vivir una vida normal. Caso contrario de lo que sucede del paciente con EPOC, dependiendo de la etapa en la que se agarre el paciente, si se diagnostica en una etapa muy avanzada, pues él siempre va a estar con una mala calidad de vida. Sin embargo, tenemos muy buenas experiencias de pacientes que se encuentran actualmente, dejaron de fumar y se encuentran actualmente muy estables de su enfermedad. No es recomendable en ocasiones hacer o aplicar tratamientos o hacer diagnósticos en forma solamente clínica, si se puede, se debe ser clínica y funcional. A veces se dificulta un poco en los más chiquitines, en los niños que no pueden hacer los estudios, pero pues, en el resto de la población que sí lo podamos hacer, hay que hacerlo. Hay que recordar que el 85% de los pacientes son alérgicos. Si yo sospecho de alguna alergia en el paciente, pues tengo que derivarlo con el médico correspondiente, un alergólogo, para que le haga sus pruebas y determine cuál es el factor alérgico que le puede desencadenar el problema para que se trate en forma oportuna. Y en caso de que el paciente tenga antecedente de haber fumado más de 10 cigarros por año, por día, por más de 10 años, y tenga o no tenga síntomas, mándenlo a hacerle su estudio. Los síntomas dependen de cada caso de asma. Algunas veces son leves y desaparecen espontáneamente o después de un tratamiento mínimo. Otras ocasiones empeoran. Cuando hay más signos o de mayor intensidad, se dice que hay un ataque, crisis o exacerbación del asma. Los ataques pueden sobrevenir varias veces al día o a la semana. En algunos pacientes empeoran con la actividad física o por la noche. Los más frecuentes son el insomnio, la fatiga durante el día, las alteraciones oculares y nasales, las afectaciones en la piel, los problemas digestivos, la disminución de las actividades y la ausencia escolar y laboral. La gravedad del asma se clasifica por niveles. El menos grave es el de los ataques diurnos, una vez o menos por semana, y nocturnos, una o dos veces al mes. El nivel persistente leve implica síntomas al menos de una vez al día. Las crisis pueden afectar la actividad y el sueño y tiene síntomas nocturnos una o dos veces al mes. El nivel persistente moderado incluye síntomas diarios que pueden afectar la actividad y el sueño, pues los ataques nocturnos ocurren más de una vez a la semana. El nivel más grave tiene síntomas diarios, diurnos y nocturnos. Afecta la calidad de vida y es incapacitante. Es importante tratar los signos en cuanto ocurren para evitar una complicación.
pues si no se identifican y evitan los factores que los provocan, pueden requerir atención de urgencias y ser mortales. La complicación más grave que nosotros observamos es el desarrollo del cáncer pulmonar. Si decimos nosotros que 16 millones de mexicanos fuman actualmente, de estos 16, 10,000 van a desarrollar EPOC en un momento de su vida, ¿sí? Y de estos 10,000, probablemente 1 millón puede desarrollar cáncer. Y cáncer no solamente a nivel pulmonar, también se ha desarrollado cáncer asociados al tabaquismo, como es el cáncer de laringe, cáncer de páncreas, ¿sí? Entonces es la complicación más grave de esta enfermedad. Actualmente el asma representa una de las primeras causas de atención en urgencias para niños, en este caso, y es una de las 10 primeras causas de atención en consulta externa, tanto para niños como para adultos. Y el EPOC está considerado actualmente dentro de la 5ª causa de incapacidad laboral a nivel mundial. Cuando nosotros invitamos a un paciente con bronquitis a dejar de fumar, requiere también de un tratamiento o de un abordaje multidisciplinario. Lo que ha impactado y lo que tiene más poder en la actualidad en este tipo de pacientes es el apoyo también de la psicoterapia. Psicoterapia es un apoyo muy importante para los pacientes que quieren dejar de fumar, porque detrás del fumador siempre puede estar un origen también de tipo psicológico, que es lo que lo está invitando a fumar. En la actualidad tenemos muchos fármacos que pueden ayudar al tratamiento. Desafortunadamente el tratamiento de un paciente con asma estable es caro, es costoso, ¿sí? Entonces el paciente muchas veces puede abandonar el tratamiento. El asma no se cura, pero un tratamiento médico adecuado le permite a los enfermos controlar los ataques y vivir con calidad. Además, algunos niños que la padecen en niveles moderados superan los síntomas con los años. Esta afección se trata con 2 tipos de medicamentos, los que controlan la afección a largo plazo y los de alivio rápido. Los de control a largo plazo disminuyen la inflamación de las vías respiratorias y previenen síntomas en el futuro. Los de alivio rápido o de rescate se usan cuando hay una crisis o ataque. Me dijeron que estaba medio dañado el pulmón y ahí me empezaron a hacer miles de medicinas me dan y ya de enfermedades. Me dolía la espalda. Para trabajar como andaba macheteando y eso, me dolía la espalda y sentía como que me hacían así. Yo como no sé, me dan pastillas y eso es lo que tomo, pues pastillas, ¿eh? Malo, pero así trabajaba. Malo trabajaba macheteando. Ahí me lo voy jugando como quieres, como se pueda. Ya ahorita parece que me está dejando descansar. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es 100% prevenible. Si un paciente tiene antecedentes de que un familiar de él tuvo EPOC, tiene que cuidar de no fumar, de no estar expuesto a humos, porque ahí tiene un factor de riesgo importante para desarrollar la enfermedad. Si ese paciente nunca fuma y nunca se expone a humo de biomasa, probablemente nunca desarrolle la enfermedad, a menos que se exponga. Y en el caso del asma, como también tiene un contexto hereditario, ahí sí es evitar los alergenos. El paciente debe de dejar de fumar. Eso es definitivo y es el primer invitación que les hacemos a los pacientes para que mejoren si ya tienen la enfermedad o para que la eviten. El dejar de exponerse también a productos como pueden ser los polvos inhalados, el protegerse, sobre todo aquellos que laboran en empresas donde pueden estar con exposición a polvos o solventes, la protección con un cubrebocas es muy importante. Sobre todo vacunarse contra influenza, que quizás es una de las medidas preventivas que más actualmente se recomienda. Sí es importante que todo aquel paciente que fume más de 10 cigarros por día, que tenga más de 10 años fumando, se le haga una espirometría para que se detecte en forma temprana la enfermedad, dado que hasta que no cae ese volumen
respiratorio forzado primer segundo, a menos del 50% el paciente puede percibir la sensación de falta de aire. Si continuamos con esta tendencia del tabaquismo, en México habrá para el año 2050, ¿sí?, poco más de 20 millones de pacientes con EPOC. Y eso significa a nivel de instituciones de salud un gasto muy importante. Estamos hablando que son pacientes que van a requerir tratamientos y que van a requerir también incluso de hospitalizaciones. Y esto repercute muchísimo en la economía a nivel de la salud. Nuestro flagelo ahorita a nivel mundial y a nivel local es el subdiagnóstico de ambas enfermedades. Lo que estamos sugiriendo a la población, y yo sí quisiera hacer mucho énfasis en esto, es que el paciente que tenga factores de riesgo o sospecha clínica, tanto de asma como de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se le haga un estudio funcional. Es un estudio que se hace en media hora, que no tiene un alto costo, vale entre 200 y 500 pesos dependiendo de donde se lo haga el paciente. Se tiene el diagnóstico inmediato y a partir de ahí ya se estadifica el paciente, se clasifica y se trata en forma oportuna. El mundo científico no ha encontrado aún un método para prevenir el asma. Por eso es importante identificar a las sustancias que provocan ataques, que pueden ser distintas en cada persona, y dejar de fumar si se tiene ese hábito. El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos afirma que al autoconocimiento del cuerpo se debe añadir el apego a los tratamientos médicos. Y aunque el ejercicio físico puede provocar ataques, la institución recomienda continuar la actividad física moderada con la consejería de un médico. Me fumaba una caja de cigarros, me duraba 3 días, era lo más que me duraba. Entonces de repente dije, ya ahora de viejo. De repente dije, bueno, pues esta cosa no me da resultado. Y lo tomaba. Aventé la caja de cigarros y con la señora, ay, aventé los cigarros. Y ahorita ya me siento bien y ya dijo el doctor que estaba un poco bien. Entonces no más pues pastillas y ya y me dan un aparatito. Y ese aparatito lo suelvo diario, tengo que servirle. Sí, estoy contento, como no. Nomás no canto porque no puedo, si no estuviera cantando.